Las especies más grandes de la actualidad quedan en pañales delante de los animales más grandes que han existido en el planeta. ¿Quieres saber cuáles son y cuál está en el puesto número 1? Vamos a ello. 10. Gigantopithecus blacki. En las profundidades de las selvas asiáticas, hace unos 300.000 años, caminaba un primate tan grande que hoy muchos lo asocian con las leyendas de Yeti o el Bigfoot. Gigantopithecus blacki es el primate más grande conocido, alcanzando los 3 metros de altura y un peso de 540 kilogramos, el doble del gorila más pesado de la actualidad. Hasta ahora, los únicos restos descubiertos son dientes y fragmentos de mandíbulas, pero estos han revelado que su dieta se basaba en bambú y frutas, lo que nos indica que tenía un estilo de vida similar al de los actuales pandas gigantes. Su desaparición pudo haber sido causada por cambios climáticos y la competencia con otros primates, incluyendo los primeros humanos. 9. Arthropleura. Este es el artrópodo más grande de la historia. Hace 300 millones de años, mucho antes de los dinosaurios, la Tierra estaba habitada por criaturas gigantescas, y entre ellas destacaban la Arthropleura. Este milpies colosal podía crecer hasta 2.5 metros de largo y pesar alrededor de 50 kilogramos. Su cuerpo estaba compuesto por numerosos segmentos blindados, lo que le otorgaba una gran protección contra posibles depredadores. Aunque su apariencia era aterradora, los científicos creen que se alimentaba principalmente de materia vegetal en los densos bosques del período carbonífero. Lo más impresionante de este ser es que, según lo que se cree, cuando se sentía amenazado, se alzaba sobre la parte superior de su cuerpo como una cobra, una imagen que seguramente habría sido escalofriante de presenciar. 8. Ave elefante. Hace apenas unos 1000 años, cuando los humanos ya caminaban por la Tierra, Madagascar era el hogar de una de las aves más colosales que hayan existido, el Aebjornis maximus, mejor conocido como el ave elefante. De pie, este gigantesco pájaro medía hasta 3 metros de altura y pesaba unos 500 kilos. Sin embargo, a diferencia de las aves modernas, este no podía volar. Por su peso y tamaño lo hacían imposible. Su característica más sorprendente eran sus huevos, que alcanzaban los 30 centímetros de diámetro y pesaban hasta 10 kilos, el equivalente a unas 150 veces el peso de un huevo de gallina. 7. Epicyon haydeni, el perrito prehistórico. Imagina que caminas por las llanuras del Mioceno tardío y, de repente, sientes el suelo vibrar. Levantas la vista y ves una bestia parecida a un lobo, pero del tamaño de un oso pardo, con una musculatura imponente y de dientes de 15 centímetros de largo listos para destrozar cualquier cosa a su paso. Este era el Epicyon haydeni, uno de los depredadores más formidables de su época. Pesaba alrededor de 113 kilogramos y era un pariente lejano de los lobos modernos, aunque mucho más robusto. Su mordida era más fuerte que la de cualquier cánido actual, con mandíbulas adaptadas para triturar huesos con facilidad. Se cree que cazaba en solitario o en pequeños grupos, acechando grandes mamíferos de su época. Hoy en día, el lobo gris, el mayor de su familia, apenas alcanza los 80 kilos, lo que hace que el Epicyon haydeni parezca un auténtico monstruo prehistórico. 6. Arctotherium angustidens. Personalmente mi favorito en esta lista. Hace 700.000 años, en los territorios de lo que hoy conocemos como Sudamérica, un gran depredador deambulaba por las llanuras y bosques. El Arctotherium angustidens, el oso más grande que ha existido. Este impresionante mamífero podía pesar entre 940 kilos y 2 toneladas, superando el tamaño de cualquier oso moderno, incluso al oso Kodiak y al oso polar, los mayores osos vivos en la actualidad. Cuando se alzaba sobre sus patas traseras, este gigante probablemente superaba los 4 metros de altura, una imagen imponente para cualquier animal que se cruzara en su camino. A pesar de su fuerza y tamaño, el Arctotherium se extinguió porque comenzó a tener dificultades para competir con otros superdepredadores de la época, que eran más eficaces cazando. Si este está en el puesto número 6, imagínate lo que nos encontraremos más adelante. 5. Sarcosuchus imperator, el rey de todos los cocodrilos. Hace 110 millones de años, en los ríos del Cretácico inferior, un depredador acechaba desde las aguas turbias, esperando el momento perfecto para atacar. No era un cocodrilo común, sino el Sarcosuchus imperator, uno de los mayores reptiles semiacuáticos de la historia.
Con una longitud de hasta 12 metros y un peso de 9 toneladas, este monstruo era 2 veces más largo y 10 veces más pesado que el cocodrilo del Nilo. A diferencia de los cocodrilos actuales, el Sarcosuchus tenía un cráneo más robusto y una estructura ósea más densa, lo que lo convertía en un depredador temible en su ecosistema. Por si fuera poco, su hocico estaba repleto de 132 dientes cónicos de hasta 15 centímetros de largo, diseñados para atrapar presas enormes. Casi ningún animal quería enfrentarlo, ya que por supuesto temían perder su vida. Los científicos creen que su tamaño le permitía incluso cazar dinosaurios si estos se aventuraban a acercarse al agua. 4. Parapusosia cependradensis. ¿Sabías que el océano del período Cretácico estaba lleno de criaturas imponentes? No obstante, ninguno podía compararse con el Parapusosia cependradensis, el cefalópodo más grande que haya existido. En 1895, un fósil de su concha fue encontrado en Alemania, midiendo casi 2 metros de diámetro. Sin embargo, los expertos creen que, en vida, este amonites podía alcanzar hasta 3 metros de diámetro y pesar alrededor de 1.6 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, un calamar colosal actual rara vez supera los 500 kilos. Imagínate una concha más grande que la mayoría de los automóviles actuales, flotando en los océanos prehistóricos mientras su dueño nadaba con tentáculos gigantes. Estos amonites eran probablemente presas de monosaurios y otros depredadores marinos, aunque su tamaño los hacía difíciles de capturar. 3. Titanoboa. Imagina caminar por una selva pantanosa hace 60 millones de años y ver cómo, entre el agua y la densa vegetación, algo se deslizaba lentamente. No es una anaconda ni una pitón, sino algo mucho más grande y terrorífico, la Titanoboa cerrejonensis. Si la comparamos con la anaconda verde, la serpiente más grande de la actualidad apenas llega a los 8 metros. La Titanoboa era un verdadero monstruo prehistórico. Esta serpiente prehistórica podía alcanzar los 14 metros de largo, lo que la hacía más grande que un autobús, y pesaba alrededor de 1 tonelada. Su grosor era tal que se asemejaba a un neumático de camión. A pesar de su tamaño aterrador, no era venenosa. En su lugar, mataba a sus presas mediante constricción, aplastándolas con una fuerza descomunal. Se cree que habitaba los pantanos cálidos de Sudamérica, donde cazaba tortugas gigantes y cocodrilos primitivos. 2. Titanosaurios. Entre todos los dinosaurios colosales que caminaron por la Tierra, los titanosaurios se destacan como los más grandes. Uno de los más impresionantes fue el Argentinosaurus, que vivió hace 90 millones de años y medía hasta 36 metros de largo, con un peso estimado entre 70 y 80 toneladas. Sin embargo, el Patagotitán majorum, descubierto hace poco más de una década, podría haber sido aún más grande, alcanzando los 37.2 metros de longitud y 69 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, un elefante africano pesa alrededor de 6 toneladas, lo que significa que estos titanes eran al menos 10 veces más pesados. Solo uno de los huesos de sus piernas era más alto que un ser humano promedio. Se cree que estos gigantes se movían lentamente debido a su enorme tamaño, pero su tamaño colosal les proporcionaba una ventaja. Prácticamente ningún depredador se atrevía a enfrentarlos una vez que alcanzaban la edad adulta. 1. El blob. En 1997, un extraño sonido submarino de baja frecuencia y alta amplitud fue detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Este sonido, conocido como el bloop, era tan potente que parecía provenir de un animal desconocido más grande que cualquier ballena jamás registrada. ¿Acaso se estaba descubriendo una criatura gigante? Si existiera una criatura de tal magnitud, se estima que mediría entre 76 y 213 metros de largo, hasta 3 veces el tamaño de una ballena azul, el mayor animal conocido en la actualidad. Con el tiempo, los científicos concluyeron que el bloop probablemente fue el sonido de un iceberg desprendiéndose de un glaciar en la Antártida. Pero, ¿y si se equivocaron? El océano sigue siendo un misterio casi insondable, con más del 80% de sus profundidades aún inexploradas. ¿Podría existir una criatura de ese tamaño en lo profundo del océano? Es una clara posibilidad. Me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos te dio más miedo? ¿Cómo crees que le iría a la humanidad si no se hubieran extintos? Responde en los comentarios, te estaré leyendo atentamente.
Y eso ha sido todo el video de hoy, espero te haya agradado. Si fue así, activa la campanita para que veas todos los videos que publico.